Continuemos con nuestro diplomado en contratación estatal. Llegamos a una unidad esperada por todos, esperada por el que estudia este régimen jurídico de la relación entre el Estado y los particulares, el Estado con el mismo Estado, para cumplir con los fines esenciales del Estado, las modalidades de selección del contratista. ¿Qué nos dice el artículo 2 de la ley 1150? Las modalidades de selección de contratistas se efectuará con arreglo a las siguientes modalidades, a los siguientes procedimientos: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Pero por virtud de la ley 1450 y de la ley 1474 se nos crea una quinta modalidad de contratación pública, la mínima cuantía. Vamos a hablar de la contratación directa. Profe, pero si primero es la licitación pública. Vamos a ver por qué voy a explicar la contratación directa de una manera disruptiva para que haya un mayor proceso de aprendizaje. Porque la licitación pública, que es la regla general de la contratación pública, vamos a ver, de acuerdo a las otras modalidades, cómo desde la práctica se convierte en la excepción. Empecemos por la contratación directa. La contratación directa nosotros la encontramos en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150. Y lo que hace el artículo es hacerme una pormenorización meramente enunciativa de lo que es la contratación directa, es decir, enumerarme las causales de la misma. Ahora bien, de cara a su entendimiento tenemos que señalar, disgregar cada una de las causales que esta contiene. Causales objetivas, causales que no son discrecionales. Si yo tengo que contratar a un contratista de prestación de servicios, no lo puedo hacer por consultoría, no lo puedo hacer por selección abreviada, porque pues son causales objetivas y atienden al principio de transparencia, publicidad y obviamente selección objetiva del contrato, del contratista. La contratación directa entonces es uno de los modelos de selección de mayor uso en el Estado. Corrijo, no porque sean contratos a dedo, no porque sean contratos para obviar las modalidades de selección, no. Es porque el legislador precisó que hay unos casos muy específicos de la administración donde no tenemos que ir a procesos complejos de contratación. No quiere decir que vamos a obviar los principios de la contratación pública, los principios de la función administrativa, no. Solo que son procedimientos que por las particularidades del contrato, por la naturaleza jurídica de este, por las obligaciones que se despliegan del mismo, por el cumplimiento a esos fines esenciales del Estado, por su relación con la misión y con la visión de las entidades estatales, permite que se hagan de esta manera, y son causales objetivas que no se pueden interpretar, que no se pueden pensar que démosle aplicación a esta causal para que no tengamos que hacer una selección abreviada, para que no tengamos que hacer una licitación pública. No, lo que está diciendo son unos mecanismos excepcionales de la contratación. Siempre que hablemos de modalidades de contratación, vamos a decir que la regla general es la licitación pública. La contratación directa pasa a ser una excepción dentro de esa generalidad, y las causales de la contratación directa pasan a ser casos excepcionales para poder decir no voy a ir a una licitación. Este método permite entonces, esta modalidad lo que está buscando es que las entidades estatales puedan adquirir bienes y servicios de una manera más eficiente, de una manera más rápida, porque lo que se está tratando de resolver son fines inmediatos, fines propios del funcionamiento de una entidad, fines propios del cumplimiento misional, que no requieren tanta planeación contractual como, por ejemplo, una obra pública para construir un puente o para construir un acueducto, un alcantarillado. Esas modalidades de selección entonces lo que nos van a permitir a nosotros es establecer una dinamización, establecer unas métricas de cómo voy a seleccionar al contratista. Este método de contratación directa entonces no quiere decir que vamos a sacar a un lado el contrato del contrato
adjudicado mediante contratación directa, que no se van a cumplir con principios como el de transparencia, el de economía. Profe, es que yo justifiqué en los estudios previos que iba a contratar a un abogado experto en derecho comercial para que apoye las actividades propias de la administración en lo relativo al análisis de competitividad de las tareas que está desarrollando la Secretaría de Competitividad, y necesitamos hacer unos análisis. Entonces, esas modalidades lo que nos van a traer a nosotros es la oportunidad de garantizar los principios de la contratación estatal. El hecho entonces de que usted hizo ese estudio previo y que configuró que necesitaba un abogado experto en derecho comercial, y el abogado que usted contrató es un abogado experto en derechos humanos, y el estudio previo está configurado para que las funciones, las actividades de ese contrato estén relacionadas es con el conocimiento societario, análisis de competitividad de algunas de los sectores económicos del municipio, interrelación con la Cámara de Comercio para efectos de determinar unas unidades determinadas X o Y se lleva a un abogado experto en víctimas. De entrada usted está incumpliendo su propio estudio previo. De entrada usted muy seguramente está llevando a ese alcalde, a ese gerente, a un contrato celebrado sin cumplimiento de requisitos, porque si yo considero una necesidad y satisfago de otra manera a lo que requiero para esa necesidad, estoy incumpliendo. Entonces fíjense que obviar los principios no está en opción, no es admisible en ningún modelo de selección. El principio de planeación que tanto hemos hablado también está como eje estructurante del contrato celebrado por contratación directa. Entonces nosotros vamos a encontrar que el código, el estatuto de contratación a nosotros nos trae una lista pormenorizada. Primero, la urgencia manifiesta. Vamos a ver enseguida de qué se trata la urgencia manifiesta. La contratación de empréstito. La urgencia manifiesta, pues obviamente para asuntos, la ola invernal que ha venido azotando a Colombia por estos días, genera una posibilidad de que los alcaldes acudan a esta modalidad de selección. Vamos a ver de qué se trata la urgencia manifiesta. Contratación de empréstitos. Los empréstitos, pues finalmente es ¿qué? Una deuda. Yo voy a adquirir una deuda como entidad estatal. Listo, en los estudios previos, ojo, que requiere autorización del Consejo Municipal, de la Asamblea, del Congreso, o requiere autorización para las entidades descentralizadas de la Junta Directiva o del Consejo Directivo, que es el que establece todas las autorizaciones para ese representante legal. Si no, y someter en problemas a ese representante legal y someter en problemas a ese alcalde o gobernador. ¿Por qué? Pues porque usted acudió a un crédito, a un empréstito sin tener autorizaciones por parte del cuerpo colegiado. Contratos interadministrativos. Vamos a ver entonces en qué consiste este y en qué consiste el convenio interadministrativo. Diferencia entre contrato y convenio, lo vamos a ver. Ojo, aplica para el sector defensa y seguridad nacional. Todos los contratos que se celebren por ahí los vamos a contratar por contratación directa. Vamos a ver en qué casos. Los contratos para actividades de desarrollo científico y tecnológico, también de acuerdo a la ley 29 de 1990 se dice cuáles son contratos de desarrollo tecnológico y científico. Y nos trae entonces que cuando no hay pluralidad de oferentes, y nos trae una cantidad de condiciones para que ocurra esta condición. Entonces, ¿qué es la urgencia manifiesta? La urgencia manifiesta ocurre cuando, en los términos del artículo 42 del Estatuto de Contratación de la Ley 80, nos dice que cuando se presentan unas causales objetivas, causales que se orientan a que el Estado tenga que resolver los servicios públicos de manera inmediata, que los servicios públicos están en riesgo de una eventual suspensión, que los servicios públicos hay una calamidad, y eso es lo que dice el artículo 42 de la Ley 11, de la Ley 80,
del año 1993. Miren lo que dice esta norma tan importante para que nosotros nos vayamos. Profe, ¿cómo así? ¿No estábamos leyendo pues el artículo 2 de la ley 1150? Sí, pero resulta que la urgencia manifiesta es una de las causales, pero lo que hace ese artículo 2, el numeral 4, el literal A de esa norma es remitirnos para el 42 de la ley 80. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución en el inmediato futuro. Es decir, ya hay que abrir la vía porque le cayó un barranco de tierra, le cayó y la tapó. No podemos esperar a hacer un contrato de obra pública, una licitación. Tenemos que ir de una vez a abrir la vía. Contratemos a fulano, perano y sultano que tienen maquinaria amarilla y arranquen y que ellos lleven la cuadrilla de trabajadores y vamos a mover esto y nosotros llevamos a los obreros del municipio. ¡Listo! Eso es una urgencia manifiesta, cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. Fíjase bien, las condiciones son tres posibilidades, no son las tres, es una de ellas. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, recordemos recientemente, en nuestra historia reciente, el presidente acaba de decretar por allá el mes de enero del año 2025 el estado de excepción de conmoción interior en el Catatumbo. En un estado de excepción se pueden tomar actuaciones en materia de contratación como ese. Recordemos por allá cuando fue necesario decretar el estado de emergencia económica, social y ambiental por razón del COVID. Esa emergencia sanitaria hizo necesario que los gobernantes, gobernadores, alcaldes, el mismo presidente hiciera uso de la urgencia manifiesta como mecanismo excepcional de contratación y que le permitiera a estos tomar mayores decisiones inmediatas a la hora de enfrentar la pandemia. Estados de excepción. Les acabo de contar entonces dos casos, pero supongamos que estamos en un estado de guerra exterior. Dios no quiera, nos fuimos a guerra con Venezuela o con Perú, pues finalmente esos alcaldes fronterizos, esos gobernadores, el mismo presidente podrá hacer uso de la urgencia manifiesta para ordenar contrataciones inmediatas en esa zona fronteriza o en el territorio nacional, siempre y cuando esté relacionado con esa guerra exterior. Eso es lo que quiere decir esta norma. Profe, ¿yo cómo conozco los estados de excepción? Pues me voy a la ley 134, a la ley 137, perdón, del año 1996, que dice que es la ley estatutaria de los estados de excepción, y allí me dice cuáles son las condiciones para el estado de guerra exterior, para declaratoria de estado de conmoción interior, para la declaratoria del estado de emergencia social y ambiental, cuáles son las condiciones, a quién le tengo que enviar todos los protocolos, cada una, la justificación, cómo se motiva, todo está ahí. Y se autoriza desde ahí en la parte emotiva que los alcaldes quedan autorizados para poder eventualmente hacer uso de la urgencia manifiesta, porque la urgencia manifiesta es un mecanismo excepcional. A eso se refiere este artículo 42. Cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad, por ejemplo, Armero, el caso Armero, que se vino ese volcán, el caso Mocoa, el caso Salgar, que fueron tragedias gravísimas que enfrentaron nuestros territorios y que tuvieron una trascendencia nacional por la crudeza del problema ambiental, geológico, territorial, que tuvieron que ostentar las autoridades para poder enfrentar esos efectos dañinos de la naturaleza hacia la población civil en su integridad física y en sus bienes. Para eso es. Cuando el canal del dique se desbordó, por allá hace 10, 12 años, si no me equivoco, eso fue necesario decretar un estado de emergencia, pero a su vez el estado, el local, los alcaldes, los gobernadores en toda esa mojana sucreña tuvieron que
hacer uso de la contratación directa por urgencia manifiesta, porque no daba lugar a espera, no daba lugar a espera. O que sean constitutivos de una fuerza mayor. Fuerza mayor es la que está señalada en el Código Civil. Fuerza mayor es aquel evento irresistible, imprevisible, que es ajeno a la voluntad de la administración, así como la fuerza, como el caso fortuito, son ajenos a la voluntad de la administración y que tenemos que resolverlo ya. ¿Sí? Generalmente es causado por asuntos de la naturaleza, la fuerza mayor. Se nos vino la avalancha, se nos vino, el mar se entró e inundó la zona baja del Piedemonte, de tal zona de nuestro territorio. Los embalses que se secaron, por ejemplo, hubo que tomar decisiones inmediatas. Son asuntos de fuerza mayor, porque es que nadie puede prever que llueve, nadie puede detener la lluvia o detener que no llueva. Ah, bueno, profe, pero es que ahí hay mala planeación del territorio, del recurso. Puede que sí, puede que sea cierto, pero no es obstáculo para que sea un asunto de fuerza mayor. Caso fortuito, donde interviene la voluntad del hombre y que se generan situaciones imprevisibles, irresistibles. Usted entonces va caminando y ¡pum!, una bomba en el CAI. Ese CAI voló en 1000 pedazos. Fue necesario tomar unas decisiones inmediatas para poder restablecer el servicio de energía, de acueducto, volver a adecuar la vía. No da espera, una vía principal, no da espera. Esos hechos de la naturaleza o esos casos fortuitos, lo que van a generar es una condición previa para la declaratoria de una urgencia manifiesta. Eso es lo que está diciendo acá. Y además, ojo, que exijan actuaciones inmediatas. Es decir, no se puede esperar a que acudamos a los medios de selección del contratista habituales, sino que tenemos que tomar decisiones ya. Y en general, oígase bien, apertura, una cláusula, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los modelos de selección o concursos públicos. La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo. Frente a esto siempre cuento una anécdota. Cualquier día estaba asesorando un alcalde que dentro de sus competencias tenía, y dentro del ejercicio territorial tenía a su cargo la interrelación con un resguardo indígena que estaba dentro del territorio que administraba. Ese resguardo era muy grande, ese resguardo tenía cerca de 3.000, 4.000 personas que hacían parte de esa comunidad y pues dentro de la política pública que se tenía en esa alcaldía de integración, cumplir con los mandatos que están en los artículos fundamentales de la Constitución, donde habla de proteger la diversidad étnica, todo esto cultural, la riqueza etnográfica, pues este alcalde hizo un gran encuentro indígena en el pueblo. Fueron 3 días donde iban a tener atención de caracterización en el CISBEN, servicio militar, poner en orden todo el tema del servicio militar. Entonces se trajo al ejército, la personería, planeación, cómo vamos a hacer obras allá, obras públicas, gobierno, justicia, todo. Empezaba el viernes a las 8 de la mañana, hasta el domingo a las 6 de la tarde. Ya se había apostado, se habían contratado los hoteles, en otros lados se habían instalado unos albergues, eran 4.000 personas allá en la zona, en toda la zona municipal. El resguardo estaba a cerca de 7-8 horas de la cabecera municipal. ¿Cómo les parece que estábamos empezando a hacer toda la actividad y a las 10 de la mañana se quemó el servidor? El servidor se quemó, el servidor de la alcaldía, donde estaban no solo los datos de la alcaldía, sino también de donde se estaban pegando para atender toda la actividad. ¿Qué hacemos? Entonces dice el secretario de Seguridad de Gobierno, que era la persona encargada de todos los asuntos generales y servicios administrativos y de recursos de esa entidad: no, hay que cancelar la actividad. Y yo, ¿cómo? Vamos a llevar a toda esta gente para esa vereda de nuevo. Entonces, ¿cuánto nos vale llevarlos? Ya todo lo que se contrató, lo que se pagó, ¿cuánto nos vale volver a traerlos? ¿Cuánto nos vale nuevamente establecer esa relación interinstitucional?
con todos los órganos que vinieron a hacer este acompañamiento, a los que tuvimos que garantizarles seguridad, combustible, también alimentación, una cantidad de cosas dentro de los convenios que se acordó. Alcalde, decretemos una urgencia manifiesta, llamemos ya mismo a proveedores de tecnología, quien nos vende un servidor así, con estas condiciones. Y si podemos mejorarlo, de una vez. Doctor, pero decía entonces el de contratación, doctor, pero es que para eso hay que hacer una selección abreviada o habría que hacer por lo menos una mínima cuantía. Y yo, aquí se dan todas las condiciones del artículo 42 de la ley 80 del 93. Es decir, no se puede suspender la prestación del servicio. Necesitamos tomar reacciones inmediatas. Finalmente, el alcalde optó por mi consejo. En el gabinete, en algún sector del gabinete hubo buen ambiente. 3 secretarios se opusieron a mi propuesta. Finalmente el alcalde se fue con la propuesta del asesor en contratación. Doctor, nos van a investigar. Claro, seguramente. A las 2 de la tarde ya teníamos el módem nuevamente instalando porque conseguimos el proveedor y nos lo llevaron, y eso fue en una operación contrarreloj. A las 2 de la tarde ya estábamos funcionando porque lo compramos que tuviera el mismo sistema operativo. Bueno, todas las vainas lo previmos. A las 2 de la tarde, ¿qué hicimos? Esa contratación, pues se la remitimos a la Contraloría, porque aquí dice muy claro, con el fin de atender necesidades, dice el artículo 43 de la ley 80, fíjense lo que dice, del control de la contratación de urgencia manifiesta. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta y el acto administrativo junto con el expediente, se remitirán al órgano de control fiscal para que dentro de los 2 meses siguientes expida un control fiscal inmediato frente a todos esos gastos y si se hizo buen uso de la urgencia manifiesta. Ahí me creyeron que estaba bien hecha la urgencia manifiesta cuando llegó el acto administrativo de la Contraloría diciendo que no encuentra ningún tipo de irregularidad y que la urgencia manifiesta estuvo bien contratada. Finalmente esa auditoría nos blindó. Ese contrato, esa urgencia manifiesta nunca fue auditada por la Fiscalía ni por la Procuraduría, porque se hizo precisamente para atender a esto. Quédese entonces en este capítulo, que es el de las modalidades de contratación, donde vamos a aprender a contratar como se dice, como dice la ley 1150 y como dice el Estatuto de Contratación. Recuerde que si tiene dudas me las escribe, porque con el profe Charles, aunque sea pregrabado, puede preguntarle a cualquier hora.